Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muy buenos días, Dios le bendiga para mí en este país. Gloria al Señor. A las 8:21 de la mañana estaremos predicando las Sagradas Escrituras. Siempre estaremos hablando de las palabras del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar aquí hablando de la voluntad de Dios, que lo puede encontrar en Isaías 53:10. Ahí puede encontrarlo. Bendito Dios, porque todo lo que acontece, todo lo que está sucediendo es porque es la perfecta voluntad de Dios. Amén. El mundo está lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de envidia, lleno de odio, lleno de idolatría, lleno de afeminismo, hombre con hombre, mujeres con mujeres, lleno de violencia. Bendito Dios, pero todo esto acontece porque esa es la perfecta voluntad de Dios, de que todo lo que acontece en este mundo, sea bueno, sea malo, el diablo no tiene que ver con nada de eso. Aquí está la perfecta voluntad de Dios. Bendito Dios, el diablo recoge lo que Dios bota. Gloria a Jesús. Lo que está deshecho por el Señor está deshecho. Gloria a Jesús. ¿Por qué dice en Isaías 53:10? Dice, y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a qué, a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice que verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el Señor. Cuando suceden todo esto que está aconteciendo en todas las naciones, guerra, rumores de guerra, que el presidente de Rusia está haciendo todo eso, que ha hecho esta violencia, es porque ha sido la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que acontece en los gobiernos, en todas las naciones, es porque es la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Pero ¿cuál es la definición de la voluntad de Dios? Lo vamos a ver a través de la palabra. Bendito Dios. Aleluya. Que dice aquí que en general la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en tres sentidos. Se refiere en tres sentidos. Vamos a ver cuáles son esos tres sentidos. Dice que en algunos pasajes la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Por ejemplo, David compara la frase tu ley con tu voluntad en el Salmo 48, y dice que asimismo el apóstol Pablo considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. En otra palabra, ya que en su ley Dios da instrucciones acerca de qué, acerca de la manera como Él quiere que anden los seres humanos. La ley pudiera llamarse propiamente la voluntad de Dios. Ley significa fundamentalmente instrucción, y dice que abarca toda la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. 2. Dice que también se emplea la frase la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. A eso se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad revelada de Dios que todos se salven. Oye, esa es la voluntad de que Dios, de que todos se salven. Primera de Timoteo 2:4 y segunda de Pedro 3:9. ¿Y qué? Y que ningún creyente, aquí Dios no está hablando de la gente que están en el mundo, que ningún creyente, aquí se le está hablando al pueblo de Dios, salvado, caiga de la gracia, que no caiga de la gracia. Juan 6:39.
Esto no quiere decir que todo el mundo será salvo. Sin embargo, oye, esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, sino solo que Dios desea la salvación de todo el mundo. Dios desea que todos se salven. 3. Por último, dice que la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra. Oye, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. A eso se le pudiera llamar, oye, propiamente la voluntad perspectiva de Dios. Y dice que en realidad mucho de lo que sucede en el mundo es contrario. Dice que es contrario. Dios no quiere que el hombre ande en el pecado, pero todo lo que hacen andan en el pecado. Bendito Dios, dice que no es la voluntad de Dios en el mundo, es contrario a la perfecta voluntad de Dios. Como pecado, codicia, violencia, odio impertinente. Pero Él permite que la maldad continúe. ¿Por qué? Por ahora. Efesios 1:11, por ejemplo, el llamamiento de Jonás para que fuera a Nínive era parte de la perfecta, perspectiva, voluntad de Dios. Además, Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin salvación. Por eso es que usted escucha a veces, bendito Dios, que hay gente que usted le predica y tienen el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque Dios es el que permite esto. ¿Para qué? Para que ellos no se conviertan y no se salven. Que la gente debería estar llorando cuando no sienten amor de Dios, cuando no sienten en convertirse al Señor. ¿Por qué? Porque es que Dios lo deja para que se pierdan. Bendito Dios, bienaventurados son aquellos que Dios ha puesto su semilla de su palabra en su corazón para que teman a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces dice aquí, además, Dios permite la decisión de muchas personas de permanecer sin ser salvas y así perderse. Oye, cuando dice esta palabra, perderse, es decir, que el que tú le predicas y tú ves que andan por ahí, tú le predicas y no quieren a Dios. No me hable de eso, porque Dios lo permite para que se pierdan, para perderse. ¿Por qué? Por toda la eternidad. Oye, por toda la eternidad. Que ya después que la gente se muere en esta vida, ya después de aquí no puede hacer nada. Bendito Dios. Porque es que todos vamos a dar cuenta ante el Señor. Bendito Dios. Muchas personas dice de permanecer sin ser salva y así perderse por toda la eternidad, ya que Él dice que no impone permanecer sin ser salva. Y Él impone la fe salvadora a los que se niegan. Él no se la pone obligatoriamente a los que se niegan a aceptar la salvación de su Hijo. De igual manera, Dios permite muchos padecimientos y tribulaciones que sobrevienen a una persona en la vida. Primera de Pedro 3:17. Pero dice, pero no son necesariamente sus deseos o última voluntad. ¿Para qué? Para esa persona. Bendito Dios. Pero aquí Dios respondiendo a la voluntad de Dios. Dice que la enseñanza de la Biblia sobre la voluntad de Dios expresa más que una simple doctrina. Se cruza en la vida de los creyentes de manera diaria. En primer lugar,
Gloria al Señor. En primer lugar, dice que se debe aprender lo que es la voluntad de Dios, es decir, su perfecta voluntad. ¿Cómo se revela en las Escrituras? Incluso su ley, por cuanto los días son malos, se debe entender cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:16. Y dice que una vez que los creyentes conocen la voluntad revelada de Dios en cuanto a cómo Él desea que vivan, deben comprometerse a hacer su voluntad. El salmista, por ejemplo, le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad en Salmo 143:10. La petición paralela que Dios me guíe a tierra de rectitud indica que está esencialmente pidiéndole a Dios, aleluya, la capacidad. ¿Para qué? Para llevar una vida perfecta. Asimismo, Pablo dice que espera que los creyentes tesalonicenses sigan la voluntad de Dios. ¿A qué? Al obtenerse de fornicación y a vivir en santificación y honor. En otro pasaje, puede que los cristianos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, a fin de que ellos anden como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en todas buenas obras. Colosenses 1:9. Bendito Dios. Es la voluntad de Dios de que Eugenia esté aquí en las redes sociales predicando en Italia, predicando esta palabra. Bendito sea el Señor. Pero dice que a los creyentes se les exhorta a que pidan que se haga la voluntad de Dios. Puede leer a Mateo 6:10. Dice que deben desear sinceramente, oye, la perfecta voluntad de Dios y tener propósito de cumplirla en su propia vida y en la vida de su familia. Si esa es la oración y el compromiso del creyente, esa es la perfecta voluntad de Dios. Nosotros tenemos nuestros familiares, bendito sea el Señor, y nosotros le predicamos y ellos ven nuestro camino, ven nuestro ejemplo. Y hay muchos familiares tuyos que se alejan de ti, pero esa es la perfecta voluntad de Dios, que no quieren ni aunque hablar contigo, que se ponen enemigos tuyos porque tú te convertiste a cristiano, no te hablan, te odian. Es porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Y aquí no estamos para seguir hombres, aquí estamos para seguir la perfecta voluntad de Dios, para hacer los mandamientos del Señor. Por causa de Cristo, nosotros vamos a padecer, estamos padeciendo de falta de amor, falta de cariño en la familia. Bendito Dios, pero esta es la perfecta voluntad de Dios, de que todo esto se cumpla. Dice aquí de la familia, que lo puede leer en Mateo 6:10. Dice, si esa es la oración y el compromiso del creyente, entonces puede estar seguro de que su presente y futuro están en el cuidado protector
del Padre Celestial. Oye, gloria a Jesús. Puede leer a Hechos 18:21. Sin embargo, si en la vida del creyente hay pecado deliberado, quiere decir pecado voluntario, que tú sabes que estás haciendo lo malo, tú dices que ama a Dios y está haciendo lo malo, está en adulterio, está en la fornicación, está en la idolatría, en la hechicería, asesinando. Entonces, ¿qué dice? Bendito Dios. Dice que hay pecado deliberado y rebeldía contra la palabra de Dios. Entonces, él debe comprender que Dios no responderá a su oración. Dios no responde la oración de los pecadores. Bendito Dios, de los que dicen ser cristianos y son pecadores. Bendito Dios, no puede esperar que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, a menos que procure hacer la voluntad de Él en su propia vida. Y por último, no se debe usar la voluntad de Dios como una excusa. ¿Para qué? Para la pasividad o la irresponsabilidad. Y la irresponsabilidad con respecto a su llamado a combatir el pecado, la maldad y la tibieza espiritual. Dice que es Satanás. No dio la causa de este siglo malo con su crueldad, maldad e injusticia. Puede leer a 1 Juan 5:15, 5:19. Y es Satanás el causante de tanto dolor y sufrimiento en el mundo. Así como Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, en 1 Juan 3:8 también es la voluntad explícita de Dios que los creyentes libren la guerra contra esa hueste espiritual de maldad. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Que todo lo que está aconteciendo ahora ya es porque esta ha sido la perfecta voluntad de Dios. Que muchos cristianos, bendito Dios, creyentes, hayan caído. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Que muchos no hayan caído. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Como cuando usted no tiene alimento en su casa. Es la perfecta voluntad de Dios de que usted no tenga alimento en su casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted le pida a Él, porque Él es el dueño de todo. Gloria al Señor. Que muchos se desvíen del camino para Dios. Es la perfecta voluntad de Dios esta. Bendito sea el Señor. Hay gente que tienen 20, y 30 y 40 años en el Evangelio y conocen bien la palabra del Señor y saben lo bueno y lo malo y continúan a hacer lo malo. Entonces esa persona le van a dar cuenta al Señor el día del juicio final, porque Cristo viene. La gente no lo creen, pero el Señor se acerca. Todo lo que se ha prometido se está cumpliendo. Bendito sea el Señor. Y la única esperanza que tenemos es en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenemos. No en María, no en Santo Estéfano, no en Padre Pío, no en el Papa, no en María, no en Santa Marta, no en nada de eso. En Jesucristo, que vino a morir por todos nosotros, que dio su vida por todos nosotros, que pagó en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Es la perfecta voluntad de Dios que los hombres anden echándose hombre con hombre. Esa es la perfecta voluntad de Dios, para que no se salven.
Es la perfecta voluntad de Dios de que anden a hombres usando animales para tener relaciones sexuales. Esa es una perfecta voluntad de Dios, porque Dios sabe cuáles son los que van a ser salvos. Es un remanente pequeño que habrá. Bendito Dios, estamos viendo los tiempos, en los últimos tiempos. Ya guerra, estamos mirando lo que está pasando, guerra, rumores de guerra, están amenazándose nación con nación, terremoto que lo estamos viendo, la tierra tiembla como ebrio por el causa de la maldad del pecado de los hombres, porque han pecado contra Dios, pero esa ha sido la voluntad de Dios, para que sea predicado este evangelio. Como dijo Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere será salvo, mas aquel que no cree será condenado. Porque dice Isaías 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Esta es la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los seres humanos, hasta de los animales, de las aves, de la bestia. Bendito Dios. Es la perfecta voluntad de Dios que las jóvenes de ahora se hagan abortos, que maten a los niños en los vientres. Pero Él no le da el entendimiento a la juventud para que ellos busquen más de Dios. Pero cuando una joven es planificada, que se mete un aparato, que se mete cualquier cosa por su parte, pues toman pastillas para no tener hijos, eso es un asesinato. Pero esa es la perfecta voluntad de Dios, de que haya enemiguez, que se pongan enemigos de ti por causa de la palabra. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Dios le bendiga. Suscríbanse a mi canal. Dios te bendiga. ¿Dónde está vuestro amor por la sana doctrina?